Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta noche preciosa, la cual vamos a estar compartiendo la bendita palabra de Dios, esperando como siempre, todos los jueves ustedes estén ahí a partir de las 8 a escuchar la bendita palabra de Dios. Queremos pues agradecer la sintonía a cada uno de ustedes, esperando como siempre que estas bendiciones lleguen a sus vidas. Recuerde que estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, y que este programa está direccionado por la comunidad cristiana Adoración Viva Internacional. Esperamos pues su respaldo con relación a escucharnos, a reportarse, a suscribirse a nuestro canal para que sea esparcido el Santo Evangelio en todo el mundo. Voy a permitir al hermano Pastor Miguel que nos dirija en oración para que comencemos a hablar de las Sagradas Escrituras. Bendiciones para todos. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y esto sea de agrado a todos los que nos puedan ver y escuchar a través de la plataforma. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, por la bendición de estar una vez más reunidos, Señor, para llevar el sabio consejo de tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos dé la sabiduría, la palabra necesaria para quienes la necesitan. Que todos seamos edificados por ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces yo les invito a que podamos compartir. Si usted tiene su Biblia ahí, puede leerlo de una manera directa en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 6 versículos y dice así en el nombre del Señor: Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Glorificado sea nuestro Dios. Queremos hablar de lo que significa quizás para usted lo que es un abogado. Conocemos normalmente los abogados terrenales, que las personas lo buscan cuando tiene algún grado de dificultad para ver cómo se resuelve ese asunto. De tal manera que el abogado va a tomar como referencia muchas veces los dichos, o sea, lo que usted como su cliente va a decir. Fíjese que nosotros sabemos que un abogado puede tomar una defensa quizás muchas veces errada, pero el cliente le ha dicho la verdad, porque hay una de las cosas que el abogado debe saber, y es con exactitud qué es lo que ha ocurrido, para entonces ahí tomar como referencia lo que la ley dice conforme a esto. Fíjate que hay, por ejemplo, casos que ellos saben que de ninguna forma pueden salir victoriosos, pero pueden lograr una rebaja de la pena. Sí. Entonces ellos van a trabajar en función de esto. Ahora, en esta noche yo quiero hablar del abogado Jesucristo. Amén. Porque entonces dice que Él es justo. De tal manera que nada más hay 2 opciones, no como el terrenal. El terrenal tiene varias opciones. Hay fianzas, hay arresto domiciliario. Así es. Hay muchísimas cosas que le ponen impedimento de salida y todo eso. Sin embargo, en Cristo solamente hay 2. Hay salvación y condenación. Así es. De tal manera que aquí el apóstol está hablando del que peca, como decimos nosotros, ignorando que lo estamos cometiendo. Entonces, para eso nosotros tenemos un abogado
que Jesucristo el Señor. Fíjate que hay muchas personas que se culpan a sí mismos por un error que haya cometido. No lo hizo deliberadamente, pero cometió el error. Entonces, al cometer ese error, él mismo se acusa. Así es. Y se siente atrapado. Sin embargo, Jesucristo, que es el justo, entonces él no tiene que sentarse a deliberar, sino que él sabe que realmente cometimos ese error. Entonces para eso está la función. Por eso dice que en Cristo somos justificados. Es decir que nosotros tenemos una garantía siempre y cuando actuemos correctamente. Así es. Es que hay errores conscientes y hay otros que son inconscientes. Exacto. O sea, el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a algún país que no conocemos sus leyes, que no sabemos cómo se maneja allí la jurisprudencia. Entonces nosotros, sin querer, porque no conocemos la situación, podemos fallar. Es como ir a un lugar donde las señales de precaución que están en las avenidas o en las vías tengan un color diferente al que estamos acostumbrados en nuestro país, porque imagínense, en todo el mundo, todo lo que tiene que ver con precaución tiene un fondo amarillo, Sí. ¿sí? Porque ya es como una alerta para que no esté prevenido. Y eso, de manera automática, pastor, nos dice a nosotros, hey, ten cuidado con lo que vayas a hacer. Claro, fíjate que aún más, por ejemplo, tú hablando de lugares de donde no somos oriundos, hay incluso palabras que son ofensivas y que nosotros no conocemos y la pronunciamos porque para nosotros realmente eso no es problema. Sin embargo, puede afectar a otros. Entonces ahí incluso nosotros podemos pecar de una manera inconsciente. Porque, por ejemplo, nosotros si estamos ministrando en algún lugar y decimos una palabra que no concuerda con la cultura, con lo que hay ahí, entonces eso cae mal. Y eso incluso puede hacer hasta desviar personas, porque la gente se desvía por cualquier cosa, se separa de Dios, enojado o lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que saber que Jesucristo, en Él nosotros somos justificados. O sea que aunque nosotros cometamos ese error, entonces ahí sí dice la palabra que abogados tenemos para con Dios. Cuando hablamos de esto, estamos hablando estrictamente de lo que es nuestra vida espiritual. Sí, por supuesto. De lo que debe ser el ser humano delante de Dios. Es decir, por eso te decía ahorita que en lo cotidiano, en lo terrenal, la carrera en sí de abogado tiene muchas aristas, muchas cosas que uno usa de estratagemas para cambiar situaciones. Ahora, a Dios nadie puede cambiar de una cosa por otra. Es decir, que yo no puedo justificarme y saber que pequé y entonces presentarlo como que lo ignoraba. No, eso es imposible, porque él no, ¿quién puede engañar a Dios? ¿O cómo se puede una persona burlar de él? En este caso sería una burla, haciendo creer que no estaba claro en eso. Y es que allí cuando nosotros, pastor, por ejemplo, usted tocó la parte de las palabras que en otras naciones son un error y en el nuestro no lo es. Exacto. Si pronunciamos esas palabras de manera inconsciente y herimos a alguien por no saberlo, la intervención de Dios va a ser grata en ese momento, porque él va a actuar con justicia tomando en cuenta de que yo no sabía. Entonces Él va a actuar para consolar o por fortalecer al que recibió esa palabra maldicha, y a mí me va a ayudar para no hacerlo de nuevo. Entonces hay algo bien interesante, porque el problema está cuando la persona, estando claro de lo que es el error, estando claro de lo que es el maltrato que podamos dar psicológicamente con una palabra, lo hacemos. Ahí ya está la intención funcionando, porque yo lo sé, pero no me importa. Exactamente. Ajá. Entonces fíjate que eso ocurre mucho también, por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Sí. Que ahí se mide e incluso la distancia, si tú tuviste la oportunidad de frenar o no, y un sinnúmero de cosas, los peritos, los expertos, miden distancia y dicen, no, él pudo evitar esto, y no lo evitó. Ahora, hay otro que entonces va a reflejar, no, de ninguna manera pudo evitarlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Que la multa, la pena, todo eso tendrá categoría.
Pero aquí estamos hablando de un punto que no hay categorías, Así es. sino que todos somos iguales y todo el mundo o será libre o tendrá que pagar por lo que ha hecho. De tal manera que por eso estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna, porque solamente hay esas dos cosas. Entonces, fíjate que él dice que si alguien hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, los abogados tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y se está refiriendo precisamente cuando pecamos inconscientemente. De tal manera que ninguno de nosotros podemos evadir la justicia de Dios. Porque, vuelvo y reitero, aquí en la tierra se pueden evadir muchísimas cosas. Porque aquí la gente por dinero, por relaciones familiares, por amiguismo, un sinnúmero de cosas. Entonces puede llevar a que tu pena sea menor, aún siendo condenado. Y lo tremendo en este caso es, pastor, que un abogado va a defender a su cliente sin importar que sea culpable, porque él va a trabajar en esa defensa. Claro. Y haciéndolo, la contraparte, él no le va a doler si es afectada o no, si está perdiendo o no. Él se ocupa de defender a su cliente. En el caso de Jesús, nos va a defender a nosotros, pero estimando también la otra parte. Claro. O sea, nosotros no podemos andar por la vida cometiendo errores, porque siempre nuestros errores afectan a otros. Sí. Y de alguna manera vamos a dejar digamos, un hoyo o un hueco en esa persona por lo que hemos hecho. Entonces, cuando interviene Jesús, como Él ama a todos, porque para Él no hay acepción de personas, No. Él no va a defenderme a mí a costa del dolor ajeno, porque por eso habla abogado justo. Exacto. ¿Sí? Sino que Él va a ayudarme, pero también buscando de que el otro sea favorecido. Entonces, no es una ayuda para ganar solamente lo que está de su lado, sino para ganar en todo, porque se trata también de que la figura de Jesús o la persona de Cristo, como abogado, quede bien también delante del otro. Sí, sí, pero que aquí el problema no es quizá de que quede bien o mal delante del otro. Por eso estamos hablando, fíjate que el apóstol dice que Él es nuestra propiciación por nuestro pecado. Sí. Y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de que nosotros podamos entender? Que el creyente que está en Cristo Jesús ciertamente no debe pecar deliberadamente, porque ya le conoce. Y entonces sabemos qué es lo que viene, qué es lo que dice la palabra. Si estamos en Él, entonces Él sí es nuestro protector, claro, nuestro justificador. Ahora, cuando nosotros nos salimos, fíjate que, como te decía, si tú lees en la carta a los Hebreos, tú vas a encontrar, ¿verdad?, ya del capítulo 10, versículos 26 y 27, donde habla del que peca deliberadamente. Habla incluso de pisotear la sangre de Cristo. O sea que está hablando en este caso de creyentes. Sí. De creyentes, porque claro, ahí está hablando del que sabe la cosa. Pero cuando hablo de que también Dios o el Señor como abogado va a quedar bien ante el otro, porque es que en todo error se afecta el segundo más grande mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al afectar ese mandamiento, se compromete la vida cristiana. Claro está. Usted está hablando de creyentes y estamos en ese tema, ¿no? Entonces, si se compromete la vida cristiana, se compromete también el testimonio de Jesús. Entonces, al violentar el segundo mandamiento, ahí, en el error que yo cometo, siempre voy a afectar a un segundo. Siempre voy a claro, sí, estamos hablando en términos humanos, eso es cierto. Sí. Pero ya en términos espirituales, como te decía, nada más hay dos cosas. O sea, que nosotros no podemos justificarnos delante de Dios haciendo cosas incorrectas, No. Porque ya nosotros conocemos lo que dice la palabra. Por eso me refiero estrictamente a eso, no al mundo, porque el mundo puede cometer un sinnúmero de cosas si no conoce al Señor. Porque fíjate que eso que estamos hablando, por ejemplo, el mundo no está obligado a amarnos. No, pero nosotros sí. Pero nosotros sí. Exacto. O sea, que entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que nosotros en Cristo somos justificados y tenemos abogado cuando cometemos errores, o sea, no premeditados. El que premedita ya está siendo condenado.
porque no está guardando los mandamientos del Señor. Entonces, fíjate que el apóstol Juan dice aquí, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, eso coordina exactamente, o está concatenado, mejor dicho, con Hebreos 10:26. Estamos hablando ahí, Juan, del conocimiento. Exacto. Y aquí dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, otra versión dice deliberadamente, sí, ya no hay sacrificio por los pecados. No. Porque es que el conocimiento nos compromete a nosotros. Dentro del campo de la legislación, Jesús mismo dijo, siendo nuestro abogado ya constituido por el cielo, que había un juez por encima y era la propia palabra emitida. O sea, el conocimiento adquirido se convierte en un juez. Sí. Entonces, los mandamientos ya habían sido dados, Jesús lo dio. Es más, Dios sostuvo todo lo que es los mandamientos en dos paredes fundamentales, que son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese conocimiento, que es el que el Señor nos plasma a nosotros, cuando es violentado, porque yo simplemente no estimo lo que eso quiere decirme, yo estoy afectando ya mi vida espiritual. O sea, y no me va a servir de nada. No. Incluso el que yo apele al sacrificio de Jesús, porque mucha gente apela a la sangre, sí, enseguida, ¿no? Cuando hace las cosas mal hechas. Exacto. Entonces, el llamado es a que nosotros los creyentes, usted, amado hermano, que está escuchando, está mirando, sepa que Dios no puede ser burlado, como dice la palabra. Jamás. De tal manera que si usted piensa que sabiendo que está pecando y sigue haciéndolo, contando con el favor de Dios, entonces puede llegar un momento horrendo a su vida. Como dice el escritor a los hebreos, eso es horrendo cuando la persona a sabienda peca, porque dice no hay más remisión de pecado. Por eso la gente, cuando se acostumbra a pecar, se hace un hábito, entonces creyendo que Dios es tan misericordioso, y sabemos que Dios es misericordioso, sí, claro, pero nosotros tenemos que estar en la línea para que esa misericordia nos alcance. Amén. Porque nosotros podemos huir de la misma. Por eso muchas veces la gente dice, no, porque Dios creó al hombre con libre albedrío, el hombre puede hacer lo que... Precisamente ahí es que está el peligro. Entonces nosotros queremos hacer lo que queremos y estamos dando a espalda a Dios. Pero dice el versículo 5 que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, para nosotros saber que estamos en Dios tenemos que guardar precisamente los mandamientos. Y como tú decías ahorita, Jesús nos lo simplificó. Sí. O sea, para que no pensaran, no robará, no matar, no cometer. O sea, todo eso lo redujo en amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que si tú amas a tu prójimo, está diciendo que tú eres incapaz de hacerle daño, de robarle. Exactamente, de violentar los mandamientos de Dios. Correcto. Porque entonces, yo tengo que obedecer a esta palabra, porque esa palabra me garantiza a mí que estoy en Dios. Así es. Y me garantiza ese abogado. O sea que no se está hablando entonces de que yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello, y de repente el abogado saca, como dice, una carta debajo de la manga, y entonces ya ahí tú encuentras la solución. A Dios nadie puede sacarle carta debajo de manga. Así es. Sino que todo debe estar claro. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que sí podemos pecar. Porque este cuerpo es pecaminoso. Ahora, no debemos hacerlo, como dice la Biblia, hablando, ¿verdad?, en los profetas menores, en Oseas, que de la gente que se acostaba en la noche a meditar, a ver qué va a ser mañana, sí, de maldad. Planificando. Entonces, eso no tiene remisión. No, porque es algo que el ser humano, fíjese que hay contraparte, ¿no? Que cuando la persona es de Dios, se acuesta meditando en su palabra, leyendo la Biblia, en cosas que tienen que ver con el Señor. Pero cuando alguien se va a su cama a planificar lo malo que va a hacer al otro día, pues está negando totalmente que tiene al Señor con él. Sí, y eso es así. Entonces, lo importante de esto es saber
que ciertamente nosotros tenemos quien nos defienda delante de las injusticias, delante de acusaciones. Recuerda que el apóstol Pedro le dijo, ¿verdad?, que cuando hablen de ustedes mintiendo, gócense en eso. Sí, o sea, cuando ustedes le hagan acusaciones que no son reales. Pero ahí está un mensaje tácito, ¿no? Dice que nos alegremos cuando eso es mentira. Claro. Pero si es verdad, alegría no va a haber. No, y va a venir el problema y la condenación. Sí, Señor. Entonces, Juan está llamando aquí a los creyentes, diciéndole claramente qué es lo que tenemos que hacer. Él le dice, miren, hijitos, yo le escribo estas cosas para que ustedes no pequen. O sea, que ustedes sepan que están expuestos a pecar, pero no lo hagan intencionalmente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan ahí. Ustedes deben ser personas que incluso si pecan, eso debe dolerle cuando usted se da cuenta que cometió un error. Porque están ahí para cometerlo. Fíjate que se habla de pecado, incluso de omisión, cuando tú dejas de hacer una cosa que pudiste haberlo hecho y de repente digo, wow, pero mira eso, yo pude haber hecho esto y no lo hice. Pero todas esas cosas están bajo el marco de la voluntad de Dios, de lo que nosotros podamos hacer. Lo que no debemos por nada en la vida es pecar a sabiendas que está mal. Exactamente, ya con intención. Exacto. Sí, que ese es el detalle, ¿no?, de todo esto, porque como dice el pastor, todos estamos expuestos. Además, nosotros tenemos una naturaleza con la cual luchamos todo el tiempo. Sí, porque dice la Biblia, en el caso del apóstol Pablo, que en otro tiempo quizás no lo vio de esa manera para escribirlo, porque estaba sujeto a un sistema religioso como era el fariseísmo, y él, para ese tiempo, él no miraba lo que después vio en Cristo, que él tenía el deseo en su mente de hacer lo bueno. Ahí vamos, es importante eso, porque a veces no se trata de que la persona no falle, porque en su debilidad puede que lo haga, pero no consciente. Claro. No consciente, porque Pablo dijo, mira, yo de lo que yo quiero hacer, eso es lo bueno, ¿sí? Pero había una batalla que lo quería llevar a hacer lo malo. Sí. Y ahí es donde podemos ver de que no era algo que estaba en su voluntad, sino era una lucha interior que él tenía. Sí, entonces fíjate, por ejemplo, aquí ya para finalizar, al principio yo hablé de cuando un abogado va a defender a alguien, ese defendido debe ir con la verdad. O sea, es una verdad que tiene que comunicársela al abogado para que entonces él, partiendo de esa primicia, comience su defensa, sea algo incorrecto que tú hayas hecho o sea una defensa real. Sí, que no puedo omitir ningún hecho ahí. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que así mismo tenemos que ir delante de Dios, decir realmente lo que ha ocurrido o lo que sentimos. Fíjate que, por ejemplo, hay personas, uno conoce personas que hacen agravio y entonces no quieren declarárselo a Dios. O sea, no hay confesión. No hay confesión delante de Dios. Es decir, no somos capaces de decir, mira, Señor, yo sé que pequé por esto, yo fallé así, pero en mi debilidad, a lo mejor yo te pido que tú tengas misericordia de mí, pero yo sé que lo hice mal. Ahora, así mismo, como tú vas delante de un abogado terrenal y tú dices, mira, yo hice esto, ahora, entonces ya a partir de ahí ese abogado va a analizar, bueno, yo te voy a defender en esta forma, pero tu condena era de tantos años. Pero en la forma que yo lo voy a hacer te van a rebajar unos cuantos. Entonces ya ahí tú estás ganando, porque realmente tú eres culpable. Sí, hay una declaración. Exactamente. Entonces, en Dios va a ocurrir que nosotros tenemos que ir, sí, Señor, es verdad, yo engañé al hermano, yo hice esto, yo hice aquello, nunca culpar al otro. No, yo lo hice porque me obligaron o me llevaron, me indujeron a eso. O sea, que tú tienes que reconocer qué es lo que tú eres como creyente. Así es. Como creyente, no estoy hablando quizá como persona, porque nosotros somos personas variables. Somos irritables muchas veces, pero ya como creyente, aunque tú, dice Pablo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Es decir, que hay cosas que sabemos que nos van a ocurrir, que podemos pecar quizá o sentirnos airados, pero no llegamos a pecar. Así es. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que dentro de todas nuestras debilidades tenemos un abogado. Amén. Entonces Él nos va a ayudar en esas debilidades. Sí, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué importante es saber que tendremos a alguien que va a acudir en nuestra ayuda, en nuestra defensa, si nos hemos deslizado. Importante saber que en el mundo estamos prácticamente en terreno resbaladizo, ¿no? Y que cualquier cosa puede ocurrir, pero no porque la provocamos. Simplemente andamos en la vida, se nos presentan circunstancias, situaciones, y bíblicamente, bueno, vemos allí en los escritos bíblicos incluso expresiones como por poco se deslizaron mis pies. Exacto. O sea, y Dios lo sostuvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso del deslizamiento habla de una vida que avanza en terrenos resbaladizos, y sí, que nosotros tenemos que estar muy pendientes. Pero bien lo dijo el pastor, tenemos que cuidarnos de una sola cosa: no preparar el error, no algo que nosotros planifiquemos para evadir ciertas cosas, porque siempre lo más importante en esto, pastor, es decir la verdad y asumir los riesgos. Sí. Cuando una persona anda en la verdad, siempre su corazón va a estar como en automático, su mente va a reposar en automático y siempre va a haber una misma expresión. Entonces, cuando el ser humano trabaja con intenciones oscuras dentro de él, va a cometer el error, quiera o no quiera, porque ya hay una fuente interna que está dañada. Sí, fíjate, mientras estamos hablando, por eso a veces el tiempo se nos agota, porque una cosa trae la otra. Cuando tú hablas de que es el salmista, que por poco se rebanan sus pies, el salmista Asaf, hablando de esto, porque él estaba mirando una prosperidad en la persona impía, y que él aparentemente no tenía ninguna prosperidad. Entonces eso nos puede llevar a nosotros a pecar como la envidia, un asunto de visión la envidia, el egoísmo y todas esas cosas. O sea que nosotros vemos que hay muchísimas formas que podemos pecar, pero gracias al Señor por Jesucristo, su Hijo amado, que lo envió en propiciación por nuestras vidas. Amén. Para que nos libre de todo pecado, de todo mal, y finalmente nos libre de condenación. Así es. Bueno, yo creo que un tema así, bueno, da para seguir conversando mucho rato, pero bueno, ya se nos está agotando. Agradecemos al Señor que nos haya dirigido en esta palabra muy bonita. Gracias al pastor una vez más por tenerme a su lado para poder establecer este cuadro de diálogo tan interesante que aparece en la Biblia y que nos deja un bonito mensaje. Así que bueno, le damos gracias a Dios y confiamos que en la próxima oportunidad podemos ampliar mucho más sobre nuestro amado abogado, el Señor Jesucristo. Sí, amén. Yo espero que esta palabra haya calado en cada corazón, en cada oyente, de tal manera que si es creyente piense que no debe pecar, amén, que si peca sea por error, y si no es creyente piense que ese abogado establece la diferencia: o usted es salvo o es condenado. Sencillamente a esas dos partes, y por eso Dios la dejó escrita para que nosotros vivamos, y usted que no ha conocido al Señor puede escuchar la voz de Dios a través de nosotros y decir: Señor, yo no quiero pecar. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones. Gloria a Dios.